Si gustan, sí, vamos a comenzar para que ya formalmente pues ya hagas tu exposición. ¿Sale, Diego? Sí, Muy bien. Entonces, pues vamos a hacer la oración para ponernos en presencia de Dios y ujú, decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Amado Señor Dios Todopoderoso, en este momento nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, por todos los que nos reunimos y todos los que no han podido llegar en este momento para que los acompañes, los bendigas, bendigas a sus familias. Tú bien sabes los problemas que cada uno de nosotros tenemos y son problemas bien poderosos por los cuales en algunos momentos no podemos asistir, nos atoramos, son problemas mortales, pero sí nos aquejan mucho y tú sabes muy bien que tenemos esa disposición también de estar en este momento para escuchar tu palabra, para saber más de ti, para saber cómo conducirnos, para poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Algo nos llama, no sabemos a veces qué es lo que nos llama, pero sí sentimos ese, ese llamado en nuestro interior. Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento para que al leer y estudiar tu palabra nos invites a seguirte con fidelidad. Te pedimos, Señor, que nos conduzcas en tus caminos para que escuchemos la palabra de Dios Padre y la pongamos en práctica en cada una de nuestras acciones de nuestra vida. Instrúyenos en tus caminos para que teniendo en cuenta tu palabra seamos testimonio aquí en la tierra de tu presencia. Amén. Amén. En el Amén. nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, a continuar con la alianza de Moisés. Y lo primero que vemos un poco su historia, quién es Moisés, cómo se conecta con Abraham, ¿no? Por eso Dios se le presenta como soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para recordarle a Moisés, ¿no? Soy el Dios de esa alianza. O es decir, con Moisés es la continuación o cumplimiento de esas promesas. Como ya vimos, pues que aquí con Moisés el pueblo ha caído en una esclavitud ahí en Egipto y Moisés los libera. Hasta este punto vimos que el pueblo se fue de Egipto, cruzó el Mar Rojo, fueron salvados, ¿no? A través de aguas, como dice el apóstol Pedro. Esa es figura del bautismo, también lo menciona eh, San Pablo. Bueno, es San Pablo el que lo menciona, ¿no? En 1 Corintios 10. Y menciona eso y también vimos que llegaron al Sinaí, fue el primer lugar al que llegan. Y hay que destacar algo también que no se les debe pasar, que creo no se menciona mucho, como que la gente piensa que en este momento de donde se adquieren las tablas de piedra, como que el pueblo ya anda buscando la tierra prometida y la verdad es que no es así. Fíjense que desde en el Sinaí permanecen ahí, en ese lapso entre que hacen, pues digamos que ahí se asientan y Y en el proceso en el cual reciben las leyes, las explican, todo eso es un año en el que están ahí más o menos. Y apenas van a comenzar a, a partir de ahí para buscar la tierra prometida, es decir, los 40 años todavía no transcurren. Apenas el pueblo como que se está aclimatando al desierto. Y en realidad, cuando ya comienzan a partir a buscar la tierra prometida es hasta el libro de los números. O sea, el último del Pentateuco, más exactamente en el capítulo 10. Entre el 10 y el 11 apenas van a partir a buscar la tierra prometida. Por eso el libro de los números trata de ese trayecto, de esos 40 años en el que estuvieron en el desierto. Entonces, el pueblo apenas se libró de Egipto y ahora están ahí en el Horeb o en el Sinaí, que es el mismo lugar donde Dios le habló a través de una zarza ardiendo a Moisés, ¿no? Entonces, Moisés los llevó a ese mismo lugar, ahí donde va a recibir las tablas de piedra. Otra cosa, aquí le vamos a llamar a esta parte Sinaí 1 porque hay dos Sinaís.
porque deben saber, o no sé si recuerden, que a Moisés 2 veces se les dieron tablas de piedra, porque las primeras se las rompió porque le dio mucho coraje, le dio mucho cólera que el pueblo haya traicionado a Dios, las rompe y pues tuvo que ir otra vez con Dios a que le diera otras tablas. Entonces, ahorita vamos a ver el detalle de esta historia, que es lo que vamos a ver hoy. Y quedamos que después de que hicieron unos sacrificios donde estaban celebrando el compromiso del pueblo con Dios, Dios le da la indicación, sube al monte, te voy a dar unas tablas para que las escribas. Ya explicamos análogamente que pues las tablas son como las reglas familiares, ¿no? Que establece una familia dentro de un hogar y que los niños chiquitos y todos debemos obedecer. Entonces, eso representa las tablas, ese recuerdo de las reglas, para que todos nos llevemos bien, si todos las seguimos. Entonces, Moisés sube y quedamos que iba a estar 40 días y 40 noches en el Sinaí, en la cima, mientras el pueblo estaba abajo esperando a ver a qué hora llegaba Moisés, pues con las tablas o con la ley ya escrita, que, bueno, dicho de paso, ya había escrito, ¿no? El decálogo en un libro y se los había explicado a la comunidad, pero Dios decidió formalizar con unas tablas de piedra, entonces se sube y le explica y les da parte de las tablas de piedra, le da otras indicaciones que son las que vamos a hablar ahorita. Yo les comentaba, a partir de aquí es el Éxodo 25, el capítulo 25 en adelante, cuando Moisés está esos 40 días y 40 noches allá arriba. Y ahí le dio las indicaciones Dios de arca de la alianza, las dimensiones, cómo iba a estar hecha. Y no sé si recuerden que en el Éxodo 20 siempre hacemos la conexión, ¿no? Cuando dice no te harás imagen, los remitimos a los protestantes después 5 capítulos después, pero en el Éxodo 25, aquí Dios pide que hagan querubines, ¿no? En el arca, que es ahí donde da esa indicación a Moisés. ¿Qué significa esto? Que Dios no es que deteste las imágenes, más bien detesta los ídolos. O sea que las imágenes no son malas, lo que es malo es el uso que tú les des, en pocas palabras. Si tú las usas el arca, o en el caso del arca, que son un ornamento, o en el sentido propio del arca, que a pesar de que es algo material, tú le das solo veneración, respeto por lo que representa eso que es material, está bien, y eso es lo que hace el católico, ¿no? Por eso es el concilio de Nicea, el segundo, cuando se aclaró la cuestión con los iconoclastas, y eso es la pronunciación de la Iglesia Católica desde el siglo octavo, o sea, es viejísimo eso, y los protestantes siguen con lo mismo, ¿no? Que adoramos imágenes. Y desde ese tiempo la Iglesia había aclarado que nosotros, nosotros veneramos lo que representa la imagen, ¿no? Entonces ya quedó claro, y ya eso de hecho fue, pues, eh, establecido, oficializada esa verdad, pero pues siempre oímos a los protestantes diciendo lo mismo, ¿no? O sea, no se han enterado de eso ellos. Pero bueno, entonces el tema, ¿no? El que también da la indicación de que los utensilios del tabernáculo, pues, o del lugar ahí santo, tienen que ser de oro. Y yo les había mencionado, por ejemplo, ahí en Éxodo 25:7 da una indicación, ¿no? De usar piedras preciosas. eh, y en el caso de los sumos sacerdotes, ¿no? Que iba a ser un pectoral de oro también, con las piedras preciosas. Y yo los remití a la alianza donde se habló de esto del oro y las piedras preciosas, que es con Adán, en el Edén. Ahí se menciona que en ese monte había oro y piedras preciosas. Y van a haber repetido ese elemento, siempre se vincula el oro o las joyas, ¿no? Las piedras preciosas con la realeza, con la representación de Dios. Por ejemplo, tenemos aquí la mesa de los panes de la presencia que iba a ir. Aquí tenemos lo que le llaman el candelabro de 7 brazos o la menora, le llaman los judíos, que iba a estar ahí prendida, ¿no? También dio indicaciones de qué dimensiones, o sea, qué tamaño va a ser el tabernáculo, porque se tendría que establecer un lugar, pues por así decirlo, pues provisional, o sí, improvisado, en el sentido de que va a ser ahí el lugar del encuentro con Dios, y quedamos que eso es como un Edén, ¿no? Un encuentro con Dios, que es lo mismo que pasó a representar lo que es el arca de Noé, el Edén flotante, pero ahorita tenemos un Edén móvil, es decir, esta tiendita se arma y dependiendo dónde esté el pueblo, dónde estén migrando, porque están buscando la tierra prometida, van a desarmarla y van a avanzar, y a donde se asienten van a volver a armar. Entonces aquí da esta indicación en el capítulo 26. Y también dijo cómo tenían que ser las cosas allá adentro, cómo tendrían que ser acomodadas, que iba a entrar aquí el sacerdote, que iban a quemar incienso diario, aquí en un altar de incienso, que iban a estar los panes de la proposición a un lado, acá el candelabro, y que iban a haber unas cortinas con unos querubines, y que aquí es el lugar más santo.
ahí iba a estar el arca de la alianza. Entonces esas eran las indicaciones del lugar, de la tiendita. Y también en la parte del atrio dio otras indicaciones. Dios a Moisés le dijo, mira, ¿sabes? Van a hacer esto, un altar de bronce, una fuente, va a haber siempre aceite sustentando la luz o alumbrando, iba a haber una lámpara de aceite. A veces los protestantes nos preguntan, ¿no? Que por qué usamos velas. Una buena cita, hablando del Antiguo Testamento, es esta, en Éxodo 27:20, me parece que es donde se habla de que hay que mantener, ¿no? Una luz en la presencia de Yahvé, ¿no? O sea, ahí en el arca. O sea, es algo que pues desde el antiguo pacto es una costumbre, ¿no? Que ya tenían de alumbrar y de manejar las velas, cosa que también heredamos los cristianos, ¿no? En representación de eso. Y también ahí en el Éxodo 28 es donde también Dios ahí mismo, mientras está hablando con Moisés, le da la indicación de cómo va a ser las vestiduras de los sacerdotes. Es decir, aquí den cuenta de algo. Dios había dicho allá en Éxodo 19:6 que quería tener una nación de sacerdotes. Entonces, son cosas que Dios tenía planeadas para su pueblo, porque ahí acuérdense que estaba comprometiéndose Dios, y que van a darse cuenta que con la desobediencia el pueblo rechaza esos, pues, esos privilegios que iba a tener por ser el pueblo elegido. Entonces, aún dentro de esa función sacerdotal que pueden tener las personas, como lo tuvo Abraham, Adán, Noé, de ofrecer sacrificios, aunque todos tengamos ese sacerdocio común, por así decirlo, bueno, remontándonos a ese tiempo, aún así Dios decide que hay un sacerdocio ministerial. Entonces, a herencia del antiguo pacto, por eso no es loco decir que el católico tiene un sacerdocio ministerial, porque sí es cierto, y los protestantes les gusta recalcar eso. Es que todos somos sacerdotes, sí, sí es cierto, todos somos sacerdotes, pero aún así, a ejemplo del antiguo pacto, que a pesar de eso también tenían su sacerdocio ministerial, nosotros también lo tenemos. Entonces, no es tocado eso, pensarlo así o ver el paralelismo que tenemos, ¿no? Con el antiguo pacto. Entonces, aquí están todas las citas donde las da las indicaciones específicas, en el caso del sumo sacerdote, cómo debe ir vestido. Aquí quiero recalcar esta prenda porque la vamos a ver cuando veamos la alianza con David, el efod, que es para, porque van a ver que ahí cuando hablemos de David como sacerdote, él es porque en un capítulo ahí mencionan que él usó un efod, a pesar de que él no era de la tribu de Leví, ¿no? Pero lo usa y es una representación de que también David tiene una función sacerdotal. Entonces, también había sacerdotes comunes, bueno, comunes dentro del ministerio del sacerdocio que estaban ahí ayudando al sumo sacerdote, ¿no? Que eran los que tenían el acceso ahí al tabernáculo. La gente hacía sus sacrificios afuera, en el atrio, fuera del tabernáculo. Solamente podían entrar a la tienda del centro, al lugar santo, los sacerdotes. Pero el lugar más santo donde está el arca solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para la fiesta de las expiaciones o el famoso Yom Kippur judío, ¿no? Toda esta era la apariencia de los sacerdotes si tú los veías. Y aquí ves el famoso, ¿cómo se llama? La placa que usaban, ¿no? El pectoral, que tiene 12 piedras preciosas, cada una representando una de las 12 tribus, ¿no? Y tenían aquí otra placa de oro, tiene una inscripción, y era como el uniforme. Y ahí da las indicaciones, Dios le dice a Moisés cómo debe ordenar a esos sacerdotes. Les dice que viene aquí algo curioso, ¿no? Eso es en el capítulo 29. Hasta ahorita todavía sigo hablando de las indicaciones a Moisés mientras está en el Sinaí, ¿no? Estamos hablando del Sinaí, el primer evento, pues, de las leyes. Y les dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos, eh, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, dice, y luego tomarás el aceite de la unción y los derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Entonces, es curioso porque cuando nosotros nos bautizan, nos ponen agua y también nos ponen aceite en el pecho, ¿no? En el caso de los bebés. Es lo que yo he visto, ¿no? En el caso de los adultos que se convierten en el catolicismo o se bautizan, les hacen, acuérdense, los tres sacramentos de iniciación en una sola celebración, ¿no? También hacen bautismo, confirmación y Eucaristía. Entonces, digo, es interesante porque también ahí, a partir del bautismo, nosotros adquirimos el sacerdocio, la realeza y la profecía, ¿no? O sea, somos profetas, sacerdotes, reyes. Y digo, es interesante ver como esta semilla en el Antiguo Testamento, donde a un sacerdote también se le daba eso, se le daba un lavado, por así decirlo, y una unción,
con aceite. Y también pues le da la indicación a Moisés de que debe de vestir, como debe vestir a Aarón, dice, y a los demás sacerdotes. Y aquí están las indicaciones, dice, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y dice acá, harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas, cosas ya muy específicas, ¿no? Del sacerdocio. También menciona que debe haber ofrendas diarias, el diario debe haber algún sacrificio, y eso se hace aquí afuera, donde les mencionaba. Eh, Aquí la gente lleva sus animales, y ahí estaban los sacerdotes para apoyar en el tema del sacrificio. También dio la indicación de cómo debe ser el altar, el del incienso, que es este, el que pongo aquí, y este de acá, y tiene que ser también de oro. Eso está ahí en el Éxodo 36, ¿no? El altar. Afuera, en el atrio, ahí en el Éxodo 30, menciona una fuente de bronce, ahí en el Éxodo 30:19. Y está interesante lo que dice porque para que pueda ingresar un sacerdote a hacer su ministerio, ahí en el tabernáculo, tenía que lavarse las manos y los pies. Y menciona esto Dios a Moisés, dice, cuando entren en el tabernáculo reunión se lavarán con agua para que no mueran. Eso era literal, tenían que lavarse si no se morían. Dice, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. O sea, recalca eso, es importante, que no hagan mal uso o profanen el lugar porque si no morían. Y esto les debe recordar algo. Em, Nosotros también nos expresamos así del bautismo, ¿no? O sea, esto es figura de lo que sería el bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo conecto con el bautismo? Porque acuérdense que cuando San Pablo habla en la carta de Hebreos, ¿qué es el tabernáculo o qué es el templo judío? Es el lugar santo y él dice que eso era figura del cielo y que así como el sumo sacerdote abre el velo para entrar al lugar más santo, dice que Cristo abrió su velo de la carne, ¿no? Dice ahí la carta de Hebreos, para conducirnos al lugar más santo que es el cielo, la presencia de Dios. Entonces, para San Pablo, así como lo explica, en realidad el tabernáculo era figura de lo que había de venir, ¿no? Era como, ajá, como lo llama él, ¿no? Como las sombras, ¿no? De lo que había de venir. Entonces, el templo figuraba el cielo. Por eso el lugar más santo donde está el arca, la presencia de Dios, eh, es para nosotros en el Nuevo Testamento el cielo. ¿Quién es el sacerdote que nos lleva hasta allá, hasta el lugar más, que estaba cerrado ese lugar, pero ahora quedó abierto? Por eso cuando Cristo está en la cruz, se rasga el velo, ¿no? Representación de eso, de que ya todos tenemos salvación o acceso a salvación, es decir, acceso al cielo. ¿Gracias a qué? A la sangre de Cristo. Bueno, pues entonces aquí si las personas, los sacerdotes tenían que lavarse para poder entrar y no morir, ahora entienden por qué nosotros nos tenemos que lavar para ingresar al cielo. En otras palabras, ¿por qué nos bautizamos? Para ser salvos, ¿no? Cosa que es importante que enseñar del bautismo, aunque algunos protestantes nieguen que las aguas del bautismo salven. Por ejemplo, eso lo vemos en Hechos 2:38, en Hechos 22. En Hechos 2:38, acuérdense que es la prédica de Pedro, ¿no? Casi al final les dice esto, arrepentid y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué hacemos esta conexión del perdón de pecados? Porque acuérdense que para San Pablo y los apóstoles enseñaban que el pecado es igual a muerte. Por eso siempre vemos que todas las alianzas, cuando había una caída, había una muerte, un sacrificio, porque era la enseñanza que Dios estaba dando. Cada vez que tú pecas, debes hacer un sacrificio, debe morir alguien más por tu pecado, ¿no? Entonces, en este caso, en la antigua alianza era un animal, el que había que sacrificar para remisión del pecado. Entonces, si el pecado representa la muerte, y acá dice Dios, lávense las manos para que no mueran al ingresar, entonces el bautismo me limpia o me lava de mis pecados, que es lo que le explica aquí Ananías en Hechos 22:16, le explica a Pablo, ese es el bautismo de Pablo, ¿no? Que le dice, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y acá en 1 Pedro 3:20, que también ya la checamos, donde habla que en tiempos de Noé, ¿no? Dice, fueron salvadas estas personas con agua, dice, fueron salvadas por agua, y el bautismo ahora que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, quiero que conecten eso, ¿no? La fuente de bronce que le da la indicación que es un lavado para no morir, sería como una semilla para lo que iba a ser más adelante, ¿no? En el nuevo pacto del bautismo, que es también un lavado que nos salva. También ahí se menciona el aceite de la unción, que da las indicaciones, esto lo vimos cuando vimos la confirmación, les mencioné este del Éxodo 30:22,
que había que ungir los objetos, ¿no? De ahí del lugar, y también a los sacerdotes. Dice, así los consagrarás con aceite y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Entonces ahora entendemos por qué en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal también usamos aceite, porque es una consagración. Y es curioso porque en estos tres sacramentos el aceite representaría el que es el Espíritu Santo, ¿no? Porque, y por eso estos sacramentos, estos tres que les pongo abajo, son los que te dejan una marca en el alma. Son sacramentos que haces solo una vez en tu vida. Dice ahí el catecismo que imprimen carácter. Y en fin, ¿no? Ya después llegamos al capítulo 31 del Éxodo y ya aquí ya finalizan las indicaciones de Dios, ya pasaron los 40 días y dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, y aquí viene la infidelidad, porque como ya saben, eh, el tema del becerro de oro ocurre en el Éxodo 32, en el capítulo 32. Entonces, mientras Moisés estuvo ahí tantos días, el pueblo que estaba haciendo, dice acá el Éxodo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, ¿no? Ahí está el problema y lo pongo ahí marcado en rojo, porque aquí el pecado no era hacer una imagen, como los protestantes dicen, no, es que tú tienes imágenes, eres un idólatra, no, el pecado era no era tener el becerro en sí, el pecado era esto que pidieron dioses. Es decir, imagínense que ustedes, no sé, están comprometidos con su novia, ya se van a casar y su novia, como no los ve, pues se busca otro, no otra persona. Esa fue la infidelidad que cometió el pueblo. Supuestamente ya estaban comprometiendo a obedecer a Dios, iban a tener un vínculo familiar con él y lo traicionan con otro Dios, que ni siquiera es Dios, ¿no? No se lo inventaron ahí. Entonces dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá en el verso 7 explica, ¿no? Dios le dice a Moisés, dice, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces imagínense, la versión de Dios y de Moisés también, ¿no? Porque pues Moisés es el que está dando la cara por ellos, está representando al pueblo y, y para que el pueblo haga esas cosas, que es un pecado muy grave, la idolatría, se crean un becerro de oro, muy probablemente era un dios egipcio, que ya existía un dios toro en Egipto. Y como vienen ellos de ese paganismo, están acostumbrados al politeísmo. Aquí creo que se den cuenta porque para ustedes a lo mejor se les parece muy absurdo esto. ¿Por qué? Porque les tocó vivir en el tiempo cristiano y para nosotros desde que nacemos ya está, y en nuestra cultura está muy claro el monoteísmo, es muy claro. Toda nuestra cultura y toda nuestra vida hemos sido pues monoteístas, hemos creído en Cristo Jesús. Pero créanme que para ese pueblo era difícil porque el Dios de Moisés, por así decirlo, eh, era algo relativamente nuevo. Ellos vivían en una cultura muy distinta, en la cultura egipcia. Entonces de ahí viene también la insistencia de Dios de prohibir las imágenes, en el sentido de que los podían hacer corromperse. Eso lo vamos a ver, voy a platicar en el Deuteronomio más adelante, el por qué estaba esa. Es decir, es lo que quiero que vean, que el pueblo es inmaduro, es como un niño. Entonces tú a un niño no le puedes exigir, a un niño chiquito, ¿no? Que se esté quieto, porque a los niños les gusta jugar. Entonces hay ciertas exigencias que Dios todavía no puede dar, pero cuando el pueblo madure ya pueden llevarlas a cabo. Es por eso que ahora los cristianos no tenemos problema en usar imágenes, porque tenemos tan impregnado el monoteísmo que creemos en un solo Dios, que no vamos a estar tan locos para creer que María es Dios, ¿no? O para creer que un santo es Dios. O sea, sino de qué sirve todo el catecismo que nos han dado desde niños, en donde Cristo nos salvó en la cruz. Sea, es obvio que es Cristo. Y si María intercedió, si un santo intercedió, es obvio que la causa primera es Dios. Que intercedieron ellos, sí, pues está bien, que igual que cualquiera puede interceder y no está mal. Pero nuestra causa primaria, pues es Dios. Dentro de los milagros, dentro de lo que a quien adoramos, ¿no? Es Dios, no es otra cosa más que Dios. Entonces, miren, acá se desglosa más esta parte. eh, Dios le dice, fíjense esto, llamó la atención cuando estaba estudiando porque me tuve que leer todo el Éxodo para rescatar lo más importante. En el Éxodo 32:10
Dios le hace una propuesta a Moisés y fíjense, yo no sé ustedes qué harían en el lugar de Moisés, pero Dios le dice, ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Porque Dios se molestó mucho, ¿no? Con el pueblo de que pues los sacó de Egipto y todavía el pueblo dice que el becerro los sacó de Egipto, no Yahvé, ¿no? Dice, déjame que los consuma y de ti yo haré una nación grande. ¿Se acuerdan que esa palabra se parece mucho a la que le hizo Abraham, ¿no? Haré una nación grande. Entonces dense cuenta que ahí como que Moisés estuvo en la tentación de decir, bueno, pues sí, que se los consuman y que empecemos desde cero otra vez, ¿no? Otro pueblo a partir de mí, así como con Abraham o como con Adán. Entonces, pero Moisés no hace eso, Moisés intercede por el pueblo. Acá dice el verso 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. Es decir, Moisés lo está remitiendo a Dios al otro pacto. Le dice, acuérdate de ellos, o sea, de las promesas, ¿no? Dice, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que ha hablado y la tomarán por heredad para siempre. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces Moisés empieza como a negociar con Dios, ¿no? Y aquí quiero que se den cuenta de algo, de que es bonito y a veces el católico no lo tiene presente, que es la importancia de tu oración. Dios tiene planes, ¿no? Pero Dios también se detiene, si algo lo detiene a pesar de que tiene pues todo el poder, muchas veces es la voluntad humana. Por ejemplo, Dios tiene todo el poder de hacer lo que Él quiere con el universo. Pero si yo digo, no quiero seguirte, Dios, Dios no me va a obligar y no se va a oponer a eso. Entonces, si yo quiero abandonar ahorita el catolicismo y hacerme pagano y hundirme en los pecados más bajos, Dios no va, Dios respeta pues mis decisiones. Pero también al revés, ¿no? Si yo oro por alguien, si yo intercedo, si yo le pido, si todos los católicos nos unimos para que, por ejemplo, ¿no? Se derogue alguna ley, ¿no? Progresista que en estos tiempos, ¿no? Ya sea eutanasia, aborto, otras cosas por el estilo, Dios también se mete, porque también quiere ver esa colaboración de parte de nosotros, que nosotros tengamos esa voluntad, ese pensar que Él tiene, ¿no? Esa moral que Él nos enseñó que nosotros la sigamos. Ajá, entonces les decía que el amor de Dios, para que sea un amor auténtico, pues tiene que haber libertad, ¿no? Es como, si yo me caso con una mujer es porque yo fui libre de escogerla, me puedo haber casado con otra, ¿no? Pero pues yo decidí estar ahí. Entonces, al amor de Dios es algo parecido, ¿no? Entonces, si yo libremente decido seguir a Dios, es porque le tengo amor a Dios. Entonces, es lo que Dios, por así decirlo, valora, ¿no? O sea, que yo teniendo la libertad de rechazarlo o aceptarlo, yo decidí aceptarlo. Entonces, eso es lo que seguramente ven Moisés. Moisés pudo haber aceptado esta oferta y no quiso. Dijo, no, acuérdate de tu pueblo, perdónales a ellos, ¿no? Este pecado. Entonces, eh, pues aquí tenemos este escenario en el que acá en el verso 4 dice que hizo un becerro de fundición, el pueblo. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y, y vean eso, ¿no? La contradicción, porque en principio en el Éxodo 20 habíamos visto que Jehová o Yahvé dice, no, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Siempre decía eso Dios, le decía a Moisés. Y aquí el pueblo diciendo que los becerros o el becerro es el que los sacó de Egipto, ¿no? Entonces empezó aquí la primer discordia matrimonial o de la alianza entre Dios y el pueblo. Por un lado, ¿no? Siempre hay pleitos seguido, ¿no? En el matrimonio, en los noviazgos, hay problemas. Y es particularmente grave cuando hay alguien de por medio, no hay un tercero en discordia, ¿no? En este caso sería un becerro de oro, que estaría entre la discordia entre Dios y el pueblo. Entonces, así pues tenemos, ¿no? A la pareja ahí disgustada y la mujer, bueno, aquí en este caso la mujer, puede ser el hombre, pensando en el otro, ¿no? En el amante, por así decirlo, el otro Dios, que para acabarle es un Dios falso, ¿no? Ni siquiera es el auténtico Dios, es un Dios que se inventaron. Y algo muy parecido puede ocurrir en un matrimonio, si una pareja se casa y tienen problemas, se separan, a veces pasa que la mujer o el hombre se van con otro, ¿no? Y ¿Y ustedes cómo creen que vea eso Dios? Porque pues si ya hizo una alianza, obviamente el amante, ¿no? O la persona con la que se fue es como el becerro de oro. O sea, sí está con él, pero es un novio falso, una esposa falsa. Es decir, no tiene validez ante Dios esa relación. ¿Por qué? Porque él hizo una alianza en el altar con una persona que no es ella.
Entonces, hagan de cuenta que es algo parecido. Ahora se dan cuenta por qué San Pablo le gusta comparar la relación de la iglesia con Jesucristo con el matrimonio, porque es algo indisoluble y porque solamente el amor auténtico se demuestra cuando tú le eres fiel hasta la muerte a alguien. En este caso, Cristo a su iglesia, así espera que el matrimonio sea. Entonces ahí tenemos al pobre Moisés, ¿no? Tratando de convencer a Dios de que acuérdate de Abraham, le dice, ¿no? Y no desprecies al pueblo. Entonces ya ahí en el verso 19 del mismo capítulo dice que aconteció que cuando él llegó al campamento, o sea, Moisés bajó, porque acuérdense que Dios le dijo que bajara del monte porque su pueblo ya se había corrompido. Dice que él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, porque hicieron una fiesta aparte. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos, dice, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y molió hasta reducirlo en polvo. Y dice que lo esparció sobre las aguas. O sea, lo deshizo, pues lo destruyó. Y, y también por esta rebelión, incluso Moisés aplicó como una ley marcial y lo que hizo fue agarrar a los cabecillas de todo esto, ¿no? Entonces, pues ahí anduvo una discordia incluso dentro del pueblo, ¿no? Que se hiciera eso. Y ahí tuvo también un pleito con su hermano Aarón, porque su hermano Aarón cedió, ¿no? Ante la petición de la gente, ante ese pecado pues tan terrible que es la idolatría. Entonces, allá en el capítulo 34, Dios le da la indicación a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, ¿no? Así como las que rompiste, casi casi le está diciendo. Entonces dice, escribe sobre esas tablas las piedras, las palabras, perdón, que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Entonces, pues ahí tienen a Moisés otra vez juntando unas piedras parecidas a las anteriores y otra vez subiendo al monte. Y este le vamos a llamar Sinaí 2. En la antigüedad, tanto el Sinaí 1 como el 2, es decir, las 2 veces que dio tablas de piedra a Dios, los juntaron en una sola. Digamos que es uno solo, el Sinaí. Y por eso el Deuteronomio le llaman segunda ley, aunque bien pudiera llamársele tercera ley. ¿Por qué? Porque la primera fue el Sinaí 1, el Sinaí 2 fue la segunda y el Deuteronomio sería la tercera ley. Sin embargo, antiguamente pues así fue, arbitrariamente se le llamó como Sinaí al evento de los dos, ¿no? De las 2 pares de tablas de piedra. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de una desobediencia? Yo se los mencioné la vez pasada. Cuando sus hijos, pónganse en ese lugar, les desobedece, ustedes aumentan más reglas a, a las reglas que de por sí ya existían. Entonces, lo mismo hace Dios. Cuando ya Moisés sube al Sinaí 2, de acuerdo a este libro que les recomiendo, el de la Biblia paso a paso, bueno, ahí el autor menciona que en este evento del Sinaí 2, cuando vuelve a subir para que le dé las otras tablas de piedra, Dios, mm, ahí Dios ya les da el libro del Levítico, es decir, aumentó la carga de leyes sobre la gente. ¿Por qué? Porque Dios se tuvo que poner más estricto, porque vio que el pueblo pues era muy, muy débil, ¿no? Caía muy fácil en la idolatría. Entonces, igual que cualquier padre se pone cada vez más estricto con sus hijos, Dios aumenta una carga más de reglas ante su pueblo. Entonces, aquí ya es a partir del Éxodo 34, donde se menciona esto, dice, y Moisés, y se alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó por la mañana y subió al monte, como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Entonces aquí, en el verso 9, dice, y dijo, si ahora, Señor, he hallado, perdón, gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, le llama, ¿no? O de duro corazón. Ahora entienden por qué Cristo cuando habla con los fariseos les dice, es por la dureza de su corazón. O sea, de aquí viene esto. De hecho, el Deuteronomio tiene que ver con eso, porque esa ley del divorcio que le mencionaban en aquel entonces en el Evangelio de los fariseos allá en Mateo 19, tiene que ver con una ley del Deuteronomio, que es el permitir el divorcio, ¿no? Entonces viene de esta actitud del pueblo que es duro de corazón. Dice, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. O sea, Moisés sigue abogando por el pueblo. Dice, y tómanos por tu heredad. Le está insistiendo a Dios. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto. Dense cuenta cómo es Dios, ¿no? Nada más porque Moisés intercede y Moisés era justo dentro de todo el pueblo, Dios dice, bueno, está bien.
he aquí yo hago un pacto con ustedes, ya les perdono, ¿no? Este tema del becerro de oro, pero obviamente va a haber un perdón, pero si ahí no deja de haber ciertas consecuencias del pecado. Entonces dice acá, yo hago pacto delante de todo el pueblo y aquí empieza como pues unas promesas que Dios hace. Haré maravillas que no han sido hechas en la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que haré contigo, le dice a Moisés. Entonces, así es como Moisés acá, en el Éxodo 34:27, establece el pacto, ahora sí ya formal, con Dios, ¿no? Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, otra vez estuvo ese mismo tiempo, 40 días y 40 noches. Dice, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las piedras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí ya se menciona explícitamente qué es lo que establece ahí Dios en esas tablas de piedra. Por eso en el libro de Deuteronomio, que es una homilía, en realidad el Deuteronomio es una homilía que hace Moisés. Y es una homilía, o sea, los 40 y tantos capítulos del Deuteronomio es una homilía, una sola homilía de Moisés. Entonces imagínense que un sacerdote se ponga a hablar, el equivalente a eso es una homilía larguísima. ¿Qué hizo? Pues quedó toda escrita. Entonces, por eso acá en el Deuteronomio, les pongo acá abajo, en el capítulo 4 y en el verso 5, recuerda esto Moisés al pueblo. Le está recordando. Dice, y él los anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en las tablas de piedra. Acá en el Deuteronomio 5:22 dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad en gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Todos recordarán, pues, eh, esto, ¿no? Que cuando Moisés baja con las tablas de piedra, su rostro resplandece, es algo curioso. Me pareció curioso eso a mí, en lo personal. Dice Éxodo 34:21, dice, aconteció que descendiendo a Moisés del Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y ahora, espero que ahora sí ya comprendan o logren conectar esto con el Nuevo Testamento. Esto les va a recordar algo, ¿no? Que San Pablo hablaba de un supuesto velo que usaba Moisés. Sí recuerdan, ¿no? Para que ejemplifique este tema del velo de Moisés allá en la carta a Corintios. Entonces acá, fíjense, en el verso 29 del Éxodo, dice, después acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Dense cuenta cómo quedó por escrito, pero eso no significa que cada quien lea lo que le convenga y cada quien interprete a su manera la ley. No, tiene que haber una persona que explique la ley. Dense cuenta cómo aquí Moisés está ocupando ese lugar que hoy ocupa la iglesia. Es decir, recibimos la Sagrada Escritura, pero debe haber una autoridad viviente que te explique esa escritura, no nada más puedes ir conducirte tú solo y fundar tu propia iglesia como si la Biblia fuera un instructivo de fundar iglesias. No es así la cosa. Es decir, Dios cada vez que da algo por escrito se asegura que alguien lo explique. Entonces, esa persona debe tener esa autoridad. En este caso aquí es Moisés. Entonces dice que a los cuales mandó, entonces dice que se acercaron los hijos, entonces Moisés habla con ellos. Y como resplandecía su rostro, él se ponía un velo para cubrirse. Dice, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado, es decir, Moisés ahí les predicaba, les explicaba, les catequizaba, y el pueblo tenía que respetar la autoridad de Moisés. Si no lo hacían, había consecuencias, y lo van a ver en el libro de los Números, las rebeliones que hubo contra Moisés, y que esa gente fue muriendo. Entonces, del mismo modo, hoy Dios nos dejó una autoridad viviente que es la iglesia. Entonces no puedo decir y yo agarrar y decir, yo agarro la Biblia y yo me pongo a estudiarla y ya por mi cuenta alcanzo mi salvación. No, no es así la cosa. Desde siempre Dios se ha manejado con autoridades vivientes y siempre le ha gustado usar mediadores. Gente viva que te explique la escritura y tenga esa autoridad, ¿no? Entonces dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, San Pablo acá en la segunda carta a Corintios, en capítulo 3 verso 3, ahora entienden que él utiliza este ejemplo del resplandecer de Moisés para explicar 2 leyes, ¿no? Entonces, explica por un lado la antigua ley, o la ley de Moisés, o la antigua alianza, con la ley de Cristo. Y aquí se los pongo, ¿no? En rojo lo que sería lo de Moisés comparado o versus, ¿no? La ley de Cristo.
Por eso dice acá, siendo manifiesto, les decía eso a los Corintios Pablo, que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Vean, ese cómo el Pablo se incluye por nosotros. O sea, no es Cristo solito nada más. Yo creo solo en Cristo y no me importa lo que digan los hombres, ¿no? Que así les encanta decir a los protestantes, creo en Dios, pero no en el hombre, ¿no? O sea, no puede sacar al hombre de la ecuación. Ahí Pablo se incluye por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, ¿no? Dice, no en tablas de piedra. Ahí ya está comparando la ley de Moisés. No es como esas tablas, sino en tablas de la carne del corazón. La clase pasada eso mencionábamos, que la ley de Cristo es una ley más interna, ¿no? Del corazón. Es decir, es una ley un poco más estricta, porque ya no basta con que superficialmente no cometas pecados, sino que también tú no lo pienses, no contamines ni tu corazón ni tu mente del pecado. Entonces, menciona acá en el verso 5 también San Pablo, dice, nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ah, o sea que ya estamos en un nuevo pacto. O sea que esos protestantes que les gusta citar el Éxodo 24, no te harás imagen, no te harás imagen. Mira, hay que guardar el sábado, mira, no podemos comer sangre. Ellos siguen ahí, ¿no? En ese pacto antiguo. Pero aquí San Pablo me está diciendo que hay un nuevo pacto. Dice, no de la letra, es decir, no el de Moisés, sino del espíritu, porque la letra mata. Y ahí dense cuenta cómo incluso San Pablo, en comparación del pacto de Cristo, habla que el pacto de Moisés era un pacto de muerte. Dice, la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces dice acá, también sigue explicando, acá en el verso 7. Y si el ministerio de muerte, ¿cuál? El de Moisés. ¿Cómo sabemos que es ese? Porque aquí dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, aún siendo de muerte, hubo una gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de su gloria, si se acuerdan de su resplandor, ¿no? De su rostro, lo cual había de perecer, es decir, eso tenía un final. Lo que hizo Moisés iba a tener una caducidad. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, si eso fue bonito, si eso fue agradable, si eso fue con gloria para el pueblo, ahora imagínense lo que trae Cristo, es lo que está diciendo Moisés. Verso 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y sigue explicando, porque aún lo que fue glorioso, eso del antiguo pacto, fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación de la gloria más eminente, es decir, lo que trae Cristo. Porque si lo que perece, es decir, lo que tuvo una caducidad, que es lo de Moisés, dice, tuvo gloria, más glorioso será lo que permanece, es decir, lo de Cristo. Entonces sigue explicando, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, dice que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces tenía que ser abolido, ¿no? En otras palabras, también se dice, era perfeccionado, es decir, tenía que mejorarse eso, no era lo perfecto, no era la plenitud ahí. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, fíjense, el entendimiento se embotó, y aquí ustedes van a ver reflejado a muchas corrientes cristianas que se dicen cristianas, y también tienen ellos el entendimiento embotado, ¿no? Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ahí tenemos a los protestantes que son bien judaizantes, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Es decir, se quedan, ¿no? Con la vista nublada y siguen viendo la antigua alianza. Ah, no, tenemos que guardar el sábado, no tenemos que comer sangre. El diezmo es obligatorio, ¿no? O sea, siguen con la antigua alianza. Y dice, el cual por Cristo es quitado, o sea, ya quítate ese velo, eso ya no es, ya es lo de Cristo. Todo tiene que verse a la luz del Nuevo Testamento. Por eso cuando un protestante les quiera meter sus doctrinas y les saque puras citas del Antiguo Testamento, recuerden ustedes, a ver, está bien, está en la Biblia, pero está en el Antiguo Pacto. Ahora, a partir de ahí, ¿qué es lo que me dicen los apóstoles? Después de la alianza, o sea, yo vivo en la alianza de Cristo, no en la alianza de Moisés. O sea, eso era del Antiguo Pacto. Entonces yo tengo que fijarme a la luz del Nuevo Testamento y así es como se debe. Si eres cristiano, claro, si eres judío, pues te comprendo que ahí sigas en esa ley, pero no puedes ser cristiano o decir que eres cristiano si todavía sigue con el velo, ¿no? Entonces tienes que verlo a la luz del Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay protestantes que les encanta citar Eclesiastés. Es que los muertos ya nada saben y tú adoras a los santos, ¿no? Sí, el Eclesiastés es del Antiguo Pacto, ¿no? Tienes que verlo a la luz del Nuevo Testamento. Sí, porque en la Antigua Alianza se creía que los muertos ya nada saben, pero después de Cristo, ¿qué dice Cristo? Ah, no, que es un Dios de vivos. Entonces,
no está mal la intercesión de santos, ¿no? Y ejemplos hay miles, ¿no? De cómo los protestantes tratan de que rechaces el catolicismo con citas del antiguo pacto, ¿no? Cosa que es absurda. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, es decir, cuando sean verdaderos cristianos y ya dejen de vivir en esa ley, dice, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Cristo nos trae la libertad. ¿Sí se acuerdan que el pueblo vivía en una esclavitud? Entonces, Cristo también nos libera de una esclavitud, es decir, nos libera de esa ley. Por eso en Gálatas 4:4 dice que nació de mujer, ¿no? Fue enviado el Hijo, nacido de mujer, para cumplir la ley, que es esta ley de Moisés, y dice, y liberarnos de esa ley. Cristo nos trae ese éxodo, esa liberación, pero hay sectas que siguen doctrinalmente todavía en esa prisión, de esas, pues de ese pacto, ¿no? Entonces, si Cristo ya viene a liberarte de ahí, pues, ¿para qué sigues ahí? Bueno, entonces se preguntarán, ¿por qué siguen ahí? ¿Por qué sus Biblias, las Biblias de ellos tienen esto y no lo entienden? Ah, bueno, pues porque ya hubo alguien que les metió cizaña, alguien que los confundió y les dijo, es que esto es bíblico. Y nada más por eso, como es bíblico, ya hay que obedecerlo, ¿no? Y no entran en ese contexto de que, en qué alianza viven. Entonces, pues un pastor les dice eso y se confunden. Entonces, miren, cuando Moisés ocurre este evento del segundo Sinaí, les decía que Moisés también recibe el tema de las reglas del Levítico. Y aquí nada más voy a resumir lo que es el Levítico, que es un libro de liturgias que iba a tener la tribu de Leví, o iba a seguir al pie de la letra, y vienen tipos de sacrificio. Aquí mencionaba, ¿no? Que se añaden, después de esa alianza, se añaden más cláusulas por la desobediencia. Dice, por ejemplo, el libro de Levítico dice que es liturgias de sacrificios y también de purificación. No sé si recuerdan que cuando vimos el tema del sacramento de, cuando les expuse el perdón de pecados, la reconciliación o confesión que hacemos en la iglesia, les mencionaba que el pueblo en la antigua alianza hacía una confesión de pecados. Y yo les citaba el Levítico 5:5, donde hacen una purificación y hacen una confesión de pecados, y que eso es semilla de lo que iba a ser el sacramento de la confesión ahora con Cristo, en su iglesia. Y por eso nosotros nos confesamos. Con la diferencia de que ya no hay un sacrificio de animales, ¿no? Entonces, fíjense, el Levítico tenía ese tipo de órdenes, en donde se menciona y se reitera que no pueden comer sangre. eh, por eso, son leyes extra que dice que enseñan lecciones espirituales y ayudan a recobrar la salud espiritual de Israel. Entonces, como se añadieron más leyes, el pueblo, digámoslo así, tenía que estar más sometido porque con el incidente del becerro, Dios se dio cuenta que se desviaban muy fácil de la fe. Por eso agrega leyes. Entonces, si cumplían todo eso y eran estrictos, no se iban a desviar del camino que Dios pretendía. Por eso en Gálatas 3:19 es bien curioso, ¿no? Porque aquí San Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida. Es muy probable que aquí San Pablo, cuando habla de esta ley que fue añadida, dice a causa de las transgresiones, es muy probable que se refiera al Levítico y esas leyes que vinieron después de lo del becerro. ¿Por qué? Porque las primeras leyes no fueran añadidas sobre otras leyes, sino las posteriores, ¿no? Entonces dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, y aquí comienza a hablar, ¿no?, de Cristo, o a referirse a él. Y fue ordenada por medio de ángeles, ¿no? O sea, está hablando de esa ley, que es donde Moisés fue mediador en ese entonces. ¿Hasta cuándo iba a llegar esa ley? Hasta que llegara la simiente. Pero dense cuenta como si tiene un final, tiene una caducidad. Es una ley todavía provisional, ¿no?, momentánea, por así decirlo, dentro de la historia de la salvación. Entonces, fíjense, ya después de un año que estuvieron en el Sinaí, ahora sí, en el Números 10, verso 11 al 12, apenas, ya van a partir a buscar la tierra prometida. Entonces dice acá, en el año segundo, fíjense, hasta dice el tiempo, ¿no? Preciso, en el mes segundo, a los 20 días del mes, por eso sabemos que estuvieron un año, ¿no? Porque dice acá en el año segundo. Dice, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y ahora sí, partieron apenas, ¿no?, los hijos de Israel del desierto del Sinaí según el orden de la marcha. Entonces eran muchas personas las que ahí menciona el capítulo de Números, desde eh, el capítulo 1. Se mencionan ahí cuántas personas, contando solo hombres, que había por cada tribu de Israel, de las 12 tribus. Y también cada una tenía como un representante. Entonces, en el libro de los Números hubo muchas rebeliones. De hecho, hubo 10 rebeliones
Y se las iba a explicar cada una, pero si se las explico nunca vamos a acabar, ¿no? Entonces ahí léanse el libro de los números. Pero sí, una de las rebeliones, una de las 10 rebeliones, creo la más popular es esta, ¿no? Cuando Moisés se ve en la necesidad o Dios le manda hacer una serpiente de bronce. Entonces ahí eso está en números 21. Y ya, entonces en esa ocasión, dice acá, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Seguido se le revelaban a Dios y también a Moisés y a Aarón. ¿Sí se acuerdan que cuando hablamos de la vara de Aarón fue aquí en el libro de los números cuando la vara reverdeció? Porque también se le estaban revelando a los levitas. Ya el pueblo como que ya se había hartado de que pues nada más caminaban y no encontraban la tierra prometida y se hicieron 40 años en eso. Entonces, entre más se quejaban, Dios les ponía como más trabas, o sea, o Dios más les mandaba cosas porque si era necesario que pasaran esa purificación. Porque imagínense que Dios los hubiera premiado con la tierra prometida así como son de rebeldes, pues claro que no lo iban a hacer, ¿no? Entonces, es como cuando un padre, su hijo es rebelde y le da un premio, o sea, no puede ser. Al hijo se le debe corregir. ¿Por qué? Porque es un padre amoroso. No es que Dios se deleite en el castigo de su gente, sino que al revés, ¿no? Tiene que corregirles con amor. Y pues bueno, en la antigua alianza la cosa era medio salvaje porque el pueblo era salvaje, ¿no? En ese sentido era muy desobediente y renegaba mucho. Entonces, pues a Dios se le ocurrió mandarle serpientes, dice acá, que cuando hicieron esto de rebelarse contra Moisés, dice, ¿por qué nos hiciste, este era el reclamo, ¿no? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, se estaban quejando también del maná. Fíjense, es como cuando el niño chiquito ustedes le hacen de comer y te dice el niño, no, es que no quiero esto, quiero dulces, ¿no? Y tú como papá, ¿cómo te sientes, no? Cuando tu hijo te rechaza la comida. Hagan de cuenta que el pueblo hizo lo mismo. O sea, Dios le está dando lo necesario para sobrevivir y todavía el pueblo se queja, ¿no? De lo que tiene. Entonces acá, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Dense cuenta cómo la táctica de Dios pues funciona, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dices a tu hijo cuando te rechaza la comida? Bueno, entonces no vas a comer nada ni dulces, ¿no? Eh, y al poco rato que le da hambre a tu hijo, pues ya viene contigo y te dice, oye, discúlpame, no, si tengo hambre. Y hagan de cuenta que el pueblo hizo lo mismo, ¿no? Bueno, disculpa, no sé si tenían razón, por favor, ya no queremos las serpientes porque nos están matando. Entonces resulta que Moisés otra vez se pone a orar por el pueblo, ¿no? Moisés otra vez tiene que dar la cara para que Dios, pues, alivie esa carga. Y ustedes ya saben, ¿no? La orden que le da Moisés, construyete una serpiente de bronce, que es la que, bueno, aquí está dibujada y cada vez que el pueblo viera a la serpiente, si habían sido mordidos iban a ser sanados. Entonces, pues ya, conocemos, ¿no? Este argumento que utilizamos bastante, sobre todo cuando hacemos apología de las imágenes, de que Dios no le molestan las imágenes. O sea, aquí está demostrando claramente eso. Porque Dios, si dice, es que con las imágenes se van a la idolatría o los hace idólatras, según los protestantes dicen eso, que una imagen nos hace idólatras. Eh, pues ahora imagínense en aquel momento que el pueblo, si buscaba la sanación, no era como los protestantes, que es todo directo con Dios, no, tenían que ir a enfrente de una imagen, pararse enfrente y verla. Y así era como eran sanados. Entonces, eh, pues ya conocen, ¿no? Ese argumento que siempre decimos, que cuando los protestantes dicen, no, es que las imágenes no sirven para nada, las imágenes las detesta Dios, las imágenes nunca sanan, y ustedes dicen que la imagen fulanita sana, ¿no? Y se les olvida que en la Biblia sí hay ejemplo, al menos este ejemplo de que esta imagen sí llevó una sanación al pueblo y fue una orden de Dios. Y hay veces que los protestantes llegan a decir, no, bueno, sí, pero es que esta imagen Dios la mandó a hacer. Pero ustedes sus imágenes, ¿quién se las manda a hacer, no? Y bueno, en parte hay pareciera haber cierta lógica en eso que dicen, pero algo que sí queda claro es que Dios, si teme siempre, tiene el temor a que el pueblo se corrompa, pudo haber usado otro método, ¿no? A ver, le hubiera dicho a Moisés, ¿sabes qué? Pues que la gente diga una oración de fe y ya serán sanados, ¿no? Así como los protestantes lo hacen ahorita. Pero no, Dios decidió que fuera una imagen la que lo hiciera, ¿no? Aunque a los protestantes hoy no les guste tenerlo en sus Biblias, eso. Entonces, había claro un riesgo. ¿Por qué? Porque como es una imagen y ellos están acostumbrados, de acuerdo a su cultura egipcia, a vincular las imágenes con Dios, siempre había un riesgo de que se distorsionara esto, ¿no? Del uso de la imagen
a que se hiciera un Dios. Por eso el protestante nos cita esta cita, ¿no? En Segunda de Reyes 18:4. Si ustedes recuerdan, ahí había un rey que se llamaba Ezequías, si mal no recuerdo. Dice que él quitó de los lugares y quebró las imágenes y cortó, dice, los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Dice, porque hasta entonces le quemaban incienso y eso es el pecado. Porque acuérdense que la orden era que el incienso solamente se le ofrecía a Dios. Ahora se dan cuenta por qué uno de los reyes magos, bueno, le llamamos así, ¿no? Regala incienso a Jesús, ¿no? Era incienso, oro y mirra. ¿Por qué? Porque eso solo se le ofrece a Dios. Ahí lo están reconociendo como Dios. Entonces aquí el pueblo le ofrecía incienso a la serpiente. Quemaban incienso los hijos de Israel y dice, y la llamó Nejustán. O sea, ya le habían puesto un nombre y ya lo comenzaban a tomar como un dios. Entonces el protestante como que nos quiere refutar el argumento de la serpiente diciendo, pero acuérdense que allá en Segunda de Reyes destruyeron la serpiente. Sí, pero es que ahí está la respuesta del uso de las imágenes. Una imagen estaba bien, era un buen plan, una buena idea de parte de Dios. Y no está mal las imágenes. Aquí el problema es cuando tú ya las usas mal, ya las ves como dioses. Ah, bueno, si ese es el caso, si los católicos viéramos una imagen como Dios, bueno, está bien, hay que destruirla, pero si no es así, no tenemos por qué destruirla. Es más, es conveniente usarla. Entonces, la serpiente era algo conveniente usarlo, pero cuando el pueblo empieza a distorsionar el objetivo de una imagen, la empieza a ver como Dios, ahí ya está la idolatría, ¿no? Entonces, tenemos ahí esta explicación. Y otra cita, que si quieren la leen ya después en su casa, en Sabiduría 16:5. Este libro no lo tienen los protestantes, el de Sabiduría, dentro de su canon del Antiguo Testamento, pero aquí se menciona esa anécdota de cuando Dios descargó, dice aquí, su furor y mandó serpientes, dice, tortuosas, ¿no? Y que daban muerte con sus mordiduras, y que eso fue parte de la ira de Dios. Dice, los asustaste un poco para que, dice, escarmentaran, pero les diste una señal de salvación, si se acuerdan, ¿no? La serpiente de bronce, para que recordaran los mandatos de tu ley. Dice, quien se volvía hacia aquella señal se salvaba. Y aquí viene lo que creemos los católicos. Se salvaba, dice, no en virtud de la señal misma, dice, sino gracias a ti. Ah, bueno, entonces yo cuando me arrodillo frente a una imagen de María o de un santo y yo les pido su intercesión, yo no creo que esa imagen por sí sola me va a dar el milagro, ¿no? Y prueba de eso es que si tú destruyes una imagen de un católico, él se consigue otra imagen, ¿no? Y si le destruyes esa imagen, él se va a comprar otra imagen. ¿Por qué? Porque no creemos que en la imagen material está ahí Dios. Por eso nos compramos otra y la podemos sustituir o no tenemos ese problema. Porque no creemos que está Dios en el yeso o en la madera, ¿no? Sino que nosotros la adoración la hacemos en espíritu y verdad según Juan 4:24. ¿No? Es decir, no tiene que ver con la parte superficial, sino con lo que hay en tu corazón. Por lo tanto, la idolatría solo la conoce Dios, no la puede conocer los protestantes nada más con que nos vean arrodillados, ¿no? Entonces, nosotros creemos que lo que nos salva es Dios mismo, a través de a lo mejor de una intercesión, pero es Dios el que lo hace, no es una imagen, ¿sale? Pero de repente es que de repente los protestantes ya sienten que saben leer los corazones de la gente y te empiezan a llamar idólatra, pero pues eso no lo pueden saber, ¿no? Yo puedo no usar imágenes y aún así creer en Quetzalcóatl, ¿no? Y si no estoy usando imágenes, eso no, y sigo siendo un idólatra, ¿no? Entonces, pues, es una incoherencia que hay ahí en esos argumentos. Y también la serpiente de bronce, si nos recuerda en el Nuevo Testamento, Cristo la utilizó para decir que el Hijo de Dios iba, o sea, el Hijo del Hombre, o sea, él iba a ser levantado, igual que la serpiente. Eso lo menciona en Juan 3:14. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que la serpiente no era algo tan negativo como los protestantes lo hacen ver, ¿no? De que, ay, no, si es que fue destruida ya en Segunda de Reyes 18. Pues entonces, ¿por qué Cristo lo toma como una imagen de él mismo? Si es tan negativa, ¿no? Entonces, miren, aquí otra cosita que vale la pena mencionar es que en el libro de los números resulta que pues ya están casi llegando a la tierra prometida. Bueno, todavía falta el Deuteronomio, ¿eh? Pero acuérdense que el Deuteronomio solo es una homilía. Pero aquí propiamente la historia pues, de la migración del grupo, del pueblo hebreo, se menciona en el libro de los números. Entonces da una indicación ahí en números 27:15. eh, bueno, Moisés más bien le comenta a Dios, ¿no? Dice aquí, ponga Jehová Dios de los espíritus que toda carne, un varón sobre la congregación, ¿no? Es decir, tiene que haber una persona que sea líder en el pueblo de Dios.
así como el pueblo de Dios era el pueblo hebreo y debía haber un líder, ahora en la iglesia tenemos también un líder, ¿no? Que debe ser alguien visible. Y del mismo modo que la gente no creía que Moisés era Dios, nosotros no creemos que el Papa es Dios, ¿no? Del mismo modo que hubo un sucesor de Moisés, que fue Josué, que aquí es lo que está mencionando, también el Papa tiene sus sucesores, y no por eso creemos que le quitan el lugar a Cristo. No, nuestro supremo líder siempre va a ser Cristo, pero debe haber un representante en la tierra, del mismo modo que en el pueblo hebreo había un representante que era Moisés. Entonces acá se menciona, eh, dice, y Jehová dijo a Moisés, dice, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Fíjense esto, tiene que haber obediencia sobre ese representante. Es decir, nadie debe protestar contra él, porque es una indicación que se le da y Dios, su voluntad es que haya seres humanos que colaboren. No es que excluyas a los humanos y tú solito te dejes guiar por Dios así nada más de la nada con tus propias ideas, ¿no? Dice, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces el pueblo no podía estar como un rebaño sin pastor, tenía que haber alguien que los dirigiera. Y esto pasa a ser figura de lo que es la imposición de manos en el Nuevo Testamento, la sucesión apostólica. Vean, este es el fragmento del Deuteronomio 34:9, donde bueno, ahí reitera este tema, ¿no? De, de lo que hizo Moisés sobre Josué. Y dice acá, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo de sabiduría porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Eso está en el Deuteronomio 34:9. Y dense cuenta cuánta semejanza hay ya en la nueva alianza. ¿Qué hacen los apóstoles para transmitir un poder y dar sucesión? Es decir, que continúe ese poder de la iglesia hasta el día de hoy, después de 2000 años. Un ejemplo de eso está en Hechos 8:18 al 19. Vean, y ahí puse en colores lo semejante, ¿no? Lo que es muy parecido a esto. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de manos, como Moisés, ¿no? También impuso su mano sobre Josué, de los apóstoles, en este caso fue Moisés, aquí son los apóstoles, dice, se daba el Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice aquí que Josué fue lleno del Espíritu Santo. Les ofreció dinero diciendo, denme también a mí ese poder. O sea, el que te den un poder significa autoridad. Por lo tanto, es obediencia, ¿no? Hacia ti porque tú tienes un poder sobre alguien. Entonces debe haber obediencia o se deben dejar guiar por esa persona que tiene el poder. Dice, para que a cualquiera que yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces vean ese paralelismo de la imposición de manos y como sabemos, ahí los apóstoles transmitían autoridad. Entonces nadie puede autonombrarse y decir, yo acá traigo la Biblia, pues háganme caso, ¿no? No, ¿qué imposición de manos traes? ¿Qué sucesión traes? Eso es lo que debemos cuestionarle a esa gente, que pues se jacta de conocer completamente la Biblia, ¿no? Entonces no basta con saber Biblia y saber muchas cosas, sino que eh, también tiene que haber una autoridad o una sucesión. Entonces ya casi para finalizar la parte del libro de los números, viene este tema de hubo una batalla, porque en el libro de los números hubo también muchas batallas, porque también estaban pues limpiando, ¿no? El pueblo, tanto batallas internas como que también se enfrentaban a grupos que había por ahí, ¿no? Eh, que que Dios ya había dado la orden que pues ni siquiera comieran con ellos, porque los hebreos eran tan débiles en su fe que si se ponían a convivir con gente de que no era de ellos, de los mismos hebreos, se hacían paganos y cambiaban de religión, entonces por eso Dios también daba esas indicaciones tan estrictas de que no tenían que mezclarse con ellos. Pues ahí hubo una batalla que dieron, ¿no? En un pueblo ahí que se llama Madián, no sé si recuerdan que era el pueblo de donde venía Moisés, donde él era pastor, y ganaron la batalla y ahí obtuvieron un botín. Y dice acá que ofrecieron, ¿no? Dice aquí la purificación del botín y de las personas. Y ciertamente el oro y la plata, del bronce, el hierro y estaño, hay todos esos metales, dice todo lo que resista al fuego por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de pasarse. Fíjense cómo los utensilios que venían del paganismo los purificaban con agua. Dice, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Y además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y seréis limpios. Y como ya sabemos, eso es figura del bautismo, ¿no? Tú vienes del paganismo, no eres cristiano, bueno, tienes que pasar por agua para purificarte y entrar a la iglesia de Cristo. Es decir, si esos utensilios o ustedes mismos se contaminan del paganismo, para reincorporarse
al pueblo hebreo, a la religión judía, ¿no? Tenían que pasar por agua. Y de hecho a la fecha eso hacen los judíos en un ritual que se llama la mikveh. Ellos es un ritual de purificación que hacen antes del Yom Kippur. Ellos se bañan en una pileta con agua. Entonces algo parecido era lo que hacía Juan o hizo Juan con Jesús. Era una costumbre judía de purificar a la gente con agua. Entonces sabemos que eso es figura del bautismo. Por eso en Hebreos 10:22 dice esto. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. Es lo que dice San Pablo, ¿no? Le dice a los hebreos, de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Vale? Entonces yo creo que aquí hasta aquí le dejo para que haya preguntas y respuestas. Ahorita concluyo, bueno, dentro de 8 días concluyo esta parte del botín que hubo estaba interesante, ¿no? En esa batalla, y de lo cual hablaré después. ¿Alguien quiere comentar algo? muy bien, Diego. A ver, bien, Isabel va a comentar. A ver, adelante, Isabel. La verdad es que es súper interesante. Estaba Isabel, nos estaba diciendo de los... De una prima que me dijo, es que nos han engañado, ¿no? Porque tú estás, tú eres una idólatra, porque tú andas, ahí pidiéndole y rezando, a las imágenes, y eso es totalmente falso. Entonces, realmente tuve un gran problema con ella. Y yo le dije, ay, no, Dios mío, o sea, ayúdame, o sea, sí, malamente, pues sí nos enojamos, nos molestamos, y ella me mandó, eh, varias citas, ajá, donde dice precisamente, son varias citas que aquí mencionaste, Diego, donde pues también dice de que, o sea, nosotros no, o sea, no somos idólatras, pues, pero siempre nos toman de eso, de las imágenes y porque adoramos y que, bueno, y entonces ella me dijo, es que nos han engañado y bueno, pues ya me hice de palabras con ella y bueno, ahorita ya nos hablamos y ya, ¿no? Pero en ese momento sí, entonces yo le dije a Dios, ay, no, no puede ser posible. Y entonces fue cuando los encontré a ustedes, pues, saliendo de la misa, que estaban dando pues las clases de apologética. Y fue o sea, ese encuentro que yo tuve con ella y esa discordia que yo tuve con ella, me llevó a, pues, yo le dije, Dios, muéstrame tu camino, ayúdame, qué es lo que yo necesito. Y como a los 15 días, los encontré a ustedes. Me acuerdo mucho, pues, entonces, pues eso me obliga a estudiar, ¿no? Y a leer, y me encanta ese paralelismo que hace entre el Antiguo Testamento entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Y cómo lo explicas y todo, híjole, es muy, muy bien, muy claro, vaya. Y bueno, pues yo aquí tengo las copias de la Biblia paso a paso, pues para terminarlo de leer y pues poder ir entendiendo más lo que las clases que nos diste acerca de las alianzas, Diego. Muchas gracias. Yo quiero comentar algo. Digo, a mí también me gustan mucho estas pláticas, me aprendo muchísimo. Y hay cosas que de repente me llegan como al corazón o al alma. Y por ejemplo, en la plática de hoy, cuando Diego explicaba que el pueblo siempre traicionaba a Dios, ¿no? Y Dios pues les ponía más leyes, o Dios quería como, pues sí, como castigarlos, ¿no? Para que aprendieran la lección de que no deben, eh, pues romper esa alianza, ¿no? O sea, lo que se me vino a la cabeza fue pues que el pueblo no amaba a Dios, ¿no? O sea, no sé, algo así nada más como pensando someramente, ¿no? O sea, que no lo amaba porque eran muy, digo, somos obviamente, ¿no? Pero hablando como de lo que estaba platicando Diego,
pues que eran muy fáciles como de corromper o como de no guardar esa alianza con Dios. Y a mí lo que me llama la atención es que ellos lo tenían muy cerca, ¿no? Tenían a Moisés y tenían el arca de la alianza o tenían el tabernáculo. Y en ese tiempo Dios iba con ellos, en la noche era una columna de fuego y en el día era una nube. Y cuando yo pienso en eso, digo, si yo tuviera algo así, o sea, si yo pudiera ver a Dios así como ellos lo tenían, no sé, a lo mejor no, sería un poco más difícil no amarlo, ¿no? Bueno, ese es por un lado. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención es la parte de la purificación, cómo Dios nos tiene que purificar. Y hablaba sobre la mordedura de las serpientes, ¿no? Pero ahora, bueno, yo he escuchado a varios predicadores y sacerdotes que dicen que la purificación de los seres humanos actualmente puede ser a través del dolor o del sufrimiento o de la penitencia, ¿no? Pero ya hablando como de la cuestión de la apologética, sí es cierto, digo, yo no he tenido contacto con hermanos separados, lo que sí es que he tenido contacto con católicos, ¿no? Pero que atacan a la Iglesia Católica y entonces empiezan a hacer muchos cuestionamientos, creo que ya les había platicado. Y ahorita me acordé de uno que me decía, ¿no? O sea, me decía, es que quién dijo que la Iglesia es la que te tiene que explicar las escrituras y es la que te tiene que enseñar o te tiene que decir o explicar lo que Dios vino a enseñarte o a decirte, ¿no? Y aquí Diego me dio la respuesta perfecta, porque en la antigua alianza pues era Moisés, ¿no? Que iba con Dios, Dios le hablaba y Moisés iba y le explicaba al pueblo lo que Dios le decía, ¿no? Pero ahora es la iglesia, aunque, no sé, digo, esa autoridad, digámoslo así, viene, me imagino, por justamente la sucesión de los apóstoles, ¿no? Pero, pues bueno, al final creo que ya tengo la respuesta y a mí sí me ha pasado eso, que los mismos católicos me cuestionan, ¿no? Cuestionan por qué voy a misa, por qué hago oración, por qué rezo el rosario, porque la Virgen, los mismos católicos, ¿no? Entonces, a mí también me está sirviendo mucho estos talleres o estos cursos o estos, ¿no? Y bueno, esa es mi aportación. Sí, yo qué sé respecto a lo que dijo Diana. Sí, a veces el enemigo lo tenemos más de cerca, son los católicos, a veces más que los protestantes, porque la verdad es que de nada sirve ser una iglesia tan grande si la mayoría están confundidos y ni siquiera a veces tienen interés por la verdad, ¿no? La verdad es que a mucha gente es incómoda, la verdad, siempre va a ser incómoda. ¿Por qué? Porque casi siempre las leyes de Cristo van en contra de tus instintos, ¿no? O de tu intuición. Pero prácticamente seguir a Cristo es abandonarte a ti mismo para seguir a alguien más, ¿no? En este caso, Cristo. Entonces, pero Cristo, su deseo o un filtro de humildad que nos puso es obedecer a un hombre como nosotros. Entonces, cuando digo obedecer a un hombre, me refiero a que Dios dejó una autoridad humana que va a ser infalible cuando se pronuncie de manera, en este caso es el Papa, ¿no? Que en representación de la Iglesia, no significa que cada miembro de la Iglesia es infalible, ¿no? Cada sacerdote, nadie se equivoca, no, sino en su conjunto la Iglesia cuando da una verdad de fe, esa la obedecemos. ¿Dónde lo dice? ¿No? Bueno, así, para mí los ejemplos, versículos más claros que hasta los dice San Pablo, el San Pablo que tanto alaban los protestantes y dicen que siguen a San Pablo y que son como San Pablo, pues lo dice en 1 Timoteo 3:15, dice, ¿dónde está la verdad? ¿Quién es el pilar y baluarte de la verdad? Dice, la Iglesia es el pilar y baluarte de la verdad. Es decir, que si a mí en estos tiempos me interesa la verdad, debo de ir a la Iglesia. No dijo San Pablo, el pilar y baluarte de la verdad es la Escritura. Y cada quien condúzcase por la Escritura, cada quien. No, es la Iglesia. También lo dice en Efesios 3:20. Dice, las muchas formas de la sabiduría de Dios están en la Iglesia. Fíjense cómo son dos versículos donde San Pablo fácilmente pudo haber dicho, el pilar y baluarte de la verdad está en la Escritura, o muchas formas de sabiduría de Dios están en la Escritura. No, él decía, están en la iglesia, eso era lo que enseñaba San Pablo, tienes que ir a la iglesia para conocer la verdad, y la iglesia no es otra cosa que una congregación de personas como tú, ¿no? Entonces, que claro, tienen sus errores cada quien, pero cuando hay un pronunciamiento oficial, ellos tienen la verdad ahí, y debe ser infalible.
Porque ¿de qué sirve tener la Biblia si el que la va a interpretar puede equivocarse al interpretarla? Es necesario que el intérprete sea infalible, que no se equivoque. ¿Y quién es ese intérprete? Ya lo dijo Cristo. El que ustedes escuchan, a mí me escucha, Lucas 10:16. Ya lo dejó en los apóstoles. Ya hay sucesión apostólica, ¿no? Ya no tenemos por qué andar sufriendo como los protestantes, que se la pasan estudiando, se la pasan entrando en controversias, cuestionando cada versículo con todo mundo, porque ellos se tienen que armar su teología desde cero. ¿Ya por qué hacen eso? Si Cristo ya dejó una iglesia, ya está establecida la fe, ¿no? ¿Por qué empiezan desde cero a estudiar la Biblia y estudiar y estudiar? Y todavía eso predican, que hay que estudiar, cada quien tiene que ser su propio papa, su propio magisterio. O sea, ¿ustedes creen que Dios así dejó es conveniente para Dios dejar ese depósito de la fe? ¿A qué vino Cristo entonces, no? Y cada quien se va a andar peleando y dividiendo con la interpretación bíblica, ¿no? Para eso ya dejó una autoridad que va a poner un alto y va a decir, a ver, hasta aquí terminaron las discusiones, la iglesia dice esto, y ya terminaron las discusiones. Pero el protestante siempre está en una discusión eterna con otras sectas, con otros miembros, porque como ellos van a rechazar la autoridad, entonces cada quien es su propia autoridad, nunca se van a poner de acuerdo en nada, ¿no? Es la ventaja que tenemos nosotros, el magisterio, que ya dejó Cristo. Nada más. Ujú. Así es. ¿Alguien más? Comadre Mari, vienes manejando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Sí, ya. compadre, voy manejando. Ah, muy bien. Bueno, entonces, ya es muy buena hora para irnos a descansar o hacer las tareas que tengamos, ¿no? Pendientes. Entonces, yo creo que ya vamos en el capítulo 6 de tus exposiciones, Diego, del pacto con Dios. Y pues sí, vamos repasando apologéticamente todo los temas que ya habíamos visto anteriormente. A lo mejor Diana no estuvo desde el principio, pero bueno, ahí están los videos para que les eche una revisadita, pero de todos modos es que estos temas son recurrentes porque no tiene fin esta sabiduría pues de la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica, como sabemos, ¿no? Entonces debemos de seguirnos preparando y si ya sabemos algo, yo vuelvo otra vez a repasar. Hay cosas que sabía y ya se me volvieron a olvidar y ahorita otra vez las voy recordando con muchas ganas, con mucha ansiedad y refrescante para mi espiritualidad, ¿no? Para tenerlas presentes. Entonces, si no hay nada más, bueno, pues hacemos la oración para irnos en presencia de Dios, cada uno de nosotros, y que pues nuestras familias las bendiga Dios también. Y bueno, hace la oración. Diana, si nos hace favor, Diana, si nos haces favor de hacer la oración. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, Padre Santo, Padre amoroso, te damos gracias. Te doy gracias por este momento. Te doy gracias porque nos das tu sabiduría, porque nos permites que el Espíritu Santo nos ilumine para conocerte más y amarte más. Gracias, Padre bueno. Por favor, quédate con nosotros, con nuestras familias. Amén. 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 Del Padre y del En Hijo. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, que Perfecto. pasen buena noche, que descansen. Igualmente. Vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Gracias, Diego. Primero Dios. Hasta luego. Isabel, Diana, comadre Mari. Que Arely. descansen, que pasen buena Igualmente, gracias. Gracias, buenas Bye. noches.